8:34 y ya estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis con nuestro panelista estrella de día martes, Cristian Valdivieso, director de Criteria. Pero mira el color en la mejilla rojo, así como se incendió. No es estrella, nuestro panelista no es estrella. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Claro, días, lo contrario de las bien. estrellas. No es Divo. ¿Cómo estás, Cristian? Todo bien, gracias. Gusto Bien. saludarlas. Mejor que Gabriel Boric después de el desplome en su popularidad que han mostrado, tú también digamos, en la semana pasada hablamos de esto después de la encuesta Criteria, ¿cierto? Donde no venía incluido lo que ocurrió y tú hiciste el punto, porque ahí Gabriel Boric mantenía esa base del 30% como permanente y leal, o que parecía muy leal y contra toda prueba, pero no venía incluido lo que ocurrió con el triple homicidio de Carabineros y ese fin de semana dramático en Cañete. Y después sale CADEM este fin de semana donde muestra, no sé si podemos hablar de un desplome de la popularidad del presidente Gabriel Boric, pero son 7 puntos más o menos, 6 puntos, que es evidente que tienen relación con lo que pasa en Cañete, o tal vez más que con lo que pasa en Cañete, con la reacción o con las palabras del mismo presidente, que se ha desligado de alguna manera en este apoyo carabinero de lo que fueron algunos símbolos o lo que fue la épica del estallido social. Sí, a ver, yo creo que hay un poco de todo. Pero también es cierto que para que nosotros hablemos de cambios en las tendencias de la opinión pública tiene que haber, no sé, 3, 4 mediciones que uno diga, aquí se estabilizó. Yo en general estas cosas las tiendo a tomar más bien como entretenidas en términos mediáticos, pero no le doy mucha relevancia en términos de tendencia. No nos olvidemos que después de la segunda cuenta pública del presidente, aquella del año pasado, histórica por las 3 horas o casi 4 horas que estuvo, nadie pensó. Por ahí, fue larguísima. En la misma encuesta CADEM subió como 6 puntos el presidente, y también salieron muchos a celebrar, ¿verdad?, por el otro lado. Y en ese momento dije, esto es muy efecto de lo que pasó con la cuenta, de un momento, exactamente, la cuenta pública. Y tengo la impresión de que ahora ha pasado lo inverso y tiene más que ver esto con una suerte de desafección, molestia, frustración de parte de su base electoral tradicional, si se quiere, que tal vez bajó del 30%. Sí. La pregunta es si eso se va a mantener en el mediano, en el corto plazo o en el mediano plazo. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que esto es más bien circunstancial. Efectivamente creo que es más bien circunstancial. Claro, una cosa, que eso pensaba hoy día en la mañana, que una cosa es estar mirando el 30% que se ha convertido como en un piso de cemento para el presidente Boric, porque no todo el mundo tiene piso de cemento, hay pisos que son más líquidos, fluctuantes, y que el dato es que ahora se mueve. Pero estamos mirando el otro 70%, ¿y por qué lo planteo? También hoy día en la mañana nos despertaba con muchas noticias, hay días que es más, un portonazo horroroso, no sé si portonazo, una encerrona horrorosa de un matrimonio que venía de su fiesta de matrimonio en Peñalolén. Sí, no sé porque si les robaron el auto, sí, claro. Y que la mujer está internada con una mano grave. Venían de la fiesta y antes de irse a la luna de miel, digamos, pasaron por su departamento. Ya. Entonces, varias cosas, y entonces digo, ese 70% está probablemente no en sí, que hoy el presidente me siento traicionada porque ahora desconoce el perrito del pañuelo rojo, ¿ya? Lo quiero decir así. Pero hay un 70% que es el otro, que es el mayoritario y el que finalmente está probablemente en el miedo, que fueron los que también estuvieron en las marchas del estallido social a propósito de que se ha reavivado ese debate. ¿Qué está pasando ahí, a tu juicio, en el cruce de tus datos, de tus encuestas? Mira, a ver, Claudia, yo lo diría de la siguiente manera. Muchas veces cuando pasaban hechos y el 30% o el 32% no se movía, mucha gente decía, lo que pasa es que el presidente le habla a su base electoral y con eso tiene, ¿verdad?, monolíticamente ese 30%. Y lo que hemos conversado en otras oportunidades, ¿de qué te sirve como presidente de la República tener una base electoral rígida, dura, si no puedes hacer cambios en la sociedad? Entonces, yo pondría 2 valores a propósito de la misma encuesta. Primero, que el presidente en la misma encuesta muestra que, o los datos muestran en la misma encuesta CADEM, que el 60% de la gente cree que genuinamente el presidente está preocupado del tema de la seguridad. Y al mismo tiempo, la encuesta muestra una baja en el porcentaje de aprobación del presidente. Entonces la pregunta, creo yo, que habría que hacerse más estratégicamente. ¿Qué me importa más? Ajá. ¿Seguir sosteniendo un 30% y que la gente no me crea mi preocupación legítima por el tema más acuciante que tiene la sociedad? ¿O de repente romper huevos en mi base electoral porque lo que necesito es gobernar para el resto del país? Y mientras yo no, como presidente, no logre instalar la idea, ¿verdad?, y la certeza en la sociedad de que me preocupa y me ocupa permanentemente el tema de la seguridad, yo no puedo gobernar. Entonces, en esa contraposición de valores, yo creo que el presidente esta vez decidió
ir contra un poco su base electoral para ganar credibilidad en el resto de la sociedad. Y si esa es la ecuación, y en el tiempo nosotros vemos que el presidente incluso pierde esta adhesión o sigue 6 puntos bajos, ¿verdad? O perdió algo de piso, pero mantiene esta tendencia de que la gente cree que está preocupado y ocupado el tema de la seguridad. Creo que sumando y restando es mejor para el presidente. Los gobiernos no tienen que gobernar solo con grandes apoyos, tienen que ser capaces de generar cambios, ¿verdad? Generar reformas en la sociedad, y para eso tienen que negociar. Y para negociar tú tienes de alguna manera que ir en alguna medida contra tu base electoral tradicional, porque la negociación supone cruzar la frontera. Claro, de hecho, ayer en una negociación concreta, como es, por ejemplo, la ley Corta ISAPRES, donde ayer el gobierno presentó sus indicaciones, tú veías críticas por el lado de la derecha, digamos, que eran bastante previsibles, diciendo que no es suficiente para que el sistema de ISAPRES se sostenga y no venga una crisis, pero también tenía críticas por la izquierda, diciéndole que en el fondo esto no podía parecer un perdonazo. Entonces, el problema, lo que dices tú, es que esto es casi como que podría ser incluso estratégico, que el presidente decidió sacrificar su lado izquierdo, que además en el momento en que lleguen unas elecciones, me imagino que igual van a votar por él o por sus candidatos, por quién más van a hacer, ¿no es cierto? O sea, es como saber que igual lo tienes por descontado, aunque hoy día estén enojados contigo. No sé. Porque... Pero claro, pero eso, lo que dice Cristian es que puede haber aquí una decisión... Por la derecha no va a votar ese 30%. Ya, el problema es pero quizás no por ellos, pero sí por sectores, porque se van a levantar candidatos de izquierda más izquierda. Claro, eso sí. Pero el problema es si ese otro lado te cree porque da la impresión que el otro lado no le cree nunca. El otro lado sería la mayoría. O el centro y derecha. Da la impresión que da lo mismo lo que haga el presidente. Boric no le creen igual. Sí, hay una base de descrédito muy importante del presidente que tiene que ver con su pasado, ¿verdad? Y con todas las historias y con el sticker incluso que aparece en los computadores del presidente. Pero el punto es que el presidente, en esa lógica, lo que tiene que hacer es lograr instalarse en la sociedad como alguien que más allá de su pasado, hoy día en el presente y respecto al futuro, está genuinamente preocupado por el tema. Porque en la medida que no logre dejar eso con meridiana claridad para algunos, más del 50% de la población, le va a ser muy difícil gestionar el problema de la seguridad. Y lo que mostró la encuesta es que hoy día la gente le cree, hay más gente que le cree a que no le cree que está ocupado del tema de la seguridad. Entonces la pregunta al final, Claudia, es ¿qué me importa más? De nuevo, ¿verdad? Mantener esta base electoral. Que dicho sea de paso, en segundas vueltas esas bases electorales siempre van a votar igual por la izquierda, que las elecciones municipales ahora son uninominales y ya está bastante, o sea, se elige uno y por lo tanto tampoco fomenta la dispersión. Dos cosas es lo que tú dices, Cristian. Primero, si uno mira los últimos presidentes que hemos tenido, la gran crítica de esta generación a Ricardo Lagos es que Lagos finalmente se desancló de su historia de hombre de izquierda para moverse, digamos, a abrirse acuerdos. Para ellos son vistos como transacciones. Perdona un paréntesis. Sí. No se desancló de su historia, pero no de ser un hombre de izquierda. Yo creo que la distinción es importante. Resignificó la izquierda. Pero para ellos no. Para ellos fue una cosa transaccional. Para algunos. Para el Frente Amplio. Para el Frente Amplio, y para el Partido Comunista también. Sectores. También Sebastián Piñera se desancló un poco. Bueno, nunca fue derecha, pero yo recuerdo post primer gobierno, gente del Instituto de Libertad de Desarrollo te dice, este señor no gobernó con banderas de derecha, este señor gobernó... Fue el quinto, el cuarto gobierno de la concertación. Es decir, cuando uno probablemente Bachelet 1, ¿no? La 2. También tuvo que abrirse a esto que todos los presidentes dicen, estoy acá para gobernar para todos los chilenos y chilenas. Entonces, quizás tiene que ver con eso, con que el ejercicio del poder pudiera quizás estar llevando a Gabriel Boric a decir, ¿sabes qué? Yo prometí ser el presidente de todos. No puedo seguir hablándole a mis amigos del fin de semana. Yo tengo esa impresión y por otro lado da la impresión de que aquí hay vamos a ver cuánto se mantiene, pero hay una suerte de pauta un poquito más larga, ¿verdad? No porque estemos en Radio Pauta, sino que una pauta también, porque también, un poquito más larga, igual que Radio Pauta, eterna en el tiempo, que muestra al presidente y a la ministra Toá, tengo la impresión, empujando con más fuerza esta idea de vamos incluso a perder algo de apoyo en nuestra base electoral, pero vamos a instalarnos en la sociedad como grupo, como gobierno genuinamente preocupado. La ministra Toá fue la primera en hablar de que ella no había nunca hablado del famoso perrito, ni había usado esa simbología. Y de manera bastante dura, sin que se lo preguntaran, diría yo, ¿no? Y de manera autónoma, ella misma dijo que el presidente tampoco, es decir, lo metió en este track, si se quiere. Después siguió el presidente. Entonces acá
No creo que esto sea arbitrario, no creo que esto sea aleatorio y de alguna manera puede estar reconfigurando una suerte de reempoderamiento de la ministra Toá en el gobierno, ¿verdad? Y no pongámoslo en descrédito, en desmedro del resto de los ministerios, pero sí un empoderamiento más real en relación a, para el socialismo democrático, en relación a Prodignidad, porque a Prodignidad no es creíble y le cuesta mucho aceptar estos temas. Eso después de una debilidad en que la dejó el propio presidente después de los indultos. Claro, bueno, pero además tendrá eso que ver con las declaraciones que hace Gonzalo Vinter el fin de semana, ¿cierto? Ahí en Mesa Central, en Canal 13, cuando dice que este es un gobierno socialdemócrata, que claro, todos dicen hay que definir qué es socialdemócrata, pero en el fondo me imagino que lo que está tratando de decir tiene que ver más con Carolina Toá, con el socialismo democrático, que con nosotros. Mario Marcel sabrá poco, pero Mario Marcel es probablemente el piedra angular del socialismo democrático. Sí. O sea, porque lo que se produce es una especie como de batalla cultural ahí. El mismo Gonzalo Vinter ha sido el que ha empujado esto de que estamos perdiendo la batalla de las ideas. Lo que están diciendo ahí es, ojo, que el gobierno que era nuestro ya no es nuestro, ¿no? Bueno, se fue a otro lado y no sé si qué es lo que pueden hacer, pero uno piensa que Gonzalo Vinter es muy cercano al presidente. Por lo tanto, uno piensa también que uno esperaría que Gonzalo Vinter no estuviera como atornillando al revés a la estrategia que está llevando a cabo el presidente. ¿O estoy equivocada? Yo tengo la impresión de que no está atornillando al revés a la estrategia del presidente, más bien se está haciendo cargo de la estrategia y está tratando de marcar o de transparentarla y dibujar que hay dos mundos, pero que hoy día, dentro de esas dos miradas, ¿verdad? Hoy día está imponiéndose una mirada más socialdemócrata, de alguna manera sensatez. Y de alguna manera también ellos pueden decir estamos perdiendo en su minuto la batalla de las ideas, pero los que estaban perdiendo el segmento electoral de manera importante era el socialismo democrático, porque una cosa es que tuvieran mucho poder y otra cosa es quién estaba más cerca de los votos, y los votos estaban más cerca de Prodignidad porque la tendencia del gobierno era hablarle a ese 30%. Sí. Y el socialismo democrático, por mucho que tuviera el Ministerio Interior, ¿verdad? Hacienda y otros ministerios importantes como la Sexpress, no estaba pudiendo dibujar un territorio propio y por lo tanto se estaba desperfilando completamente. Es decir, si esto continuaba igual como estaba, el socialismo democrático, creo yo, tenía clarito que a la salida de esto, ¿verdad? La hegemonía de la izquierda le iba a tener el mundo de Prodignidad y el socialismo democrático iba a pagar todos los costos y se iba a quedar sin nada. Eso y lo que estamos viendo hoy día es que hay una suerte de reperfilamiento, y si tú me preguntas qué puede pasar en 3-4 meses más, tengo la impresión de que la ministra Carolina Toá va a quedar mejor parada, incluso eventualmente para emprender alguna candidatura, lo que ella quiera, de lo que estaba hace 3 meses atrás. Sí. Pese a estar, pese a estar al frente del ministerio más caliente, digámoslo así, en estos 2 años, como ha sido el Ministerio del Interior. Un auto si finalmente los que aceleran son otros. Va a depender también de qué pase con la agenda de seguridad, claro. Lo que está, ya que evidentemente está frente a un desgaste, pero tienes razón en que se logran aprobar las normas, las leyes, el Ministerio de Seguridad, ella puede eventualmente dar un paso al costado, habiendo dejado instalado. Pero no tendría que llegar hasta el final del gobierno, porque ahí lo que dice la Connie es cierto, no sé cómo puede seguir surfeando. Quizá ella puede permitir volver a la olita y ahí soltarse y soltar la tabla de surf e irse. Porque lo que ha pasado hasta ahora, si uno lo mira más tranquilamente o pausadamente, es que el socialismo democrático está en el gobierno, pero su territorio, su posicionamiento, su territorio diferenciado respecto a la izquierda de Prodignidad no existía. Sí. Se estaba desperfilando completamente y por lo tanto al no tener una figura, ¿verdad?, que marque ese territorio y lo distinga respecto al territorio de Prodignidad, bueno, finalmente esto se lo estaban comiendo y la hegemonía de la izquierda estaba quedando en manos de Prodignidad, aunque perdiera el gobierno. Sí, y en ese caso, claro, Carolina Toá encarna totalmente la historia y el mundo de esos. Los quiero cambiar brevemente de tema, Cristian Valdivieso, visto desde el punto de vista, quizás no desde el punto de vista económico, pero la acusación de la Fiscalía Nacional Económica de que 2 empresas, Indura y Linde, se coludieron en el mercado de los gases industriales y medicinales, además en momentos de plena pandemia, revive también el fantasma de la colusión, que trae, ¿no es cierto?, un mal sabor probablemente para la ciudadanía. Ya salgamos, digamos, del gobierno y todo, pero aquello que tiene que ver con las colusiones, que gatillaron el abuso, que gatillaron un malestar ciudadano que es complejo, ¿no? Que podría reavivarse. Es muy complejo porque efectivamente mucho de lo que estamos viviendo hoy día empieza, porque estos son procesos más largos, empieza con el descrédito institucional, cuando se empiezan a desarmar las instituciones. No se olviden el 2010, ¿verdad? Los casos de la Iglesia Católica, se derrumba la Iglesia Católica, el Estado, y después también las empresas privadas empiezan en una dinámica, varias de ellas, de colusiones. ¿Se acuerdan de las repactaciones unilaterales donde la sociedad empezó a decir, oye, los niveles de abuso aquí? Sí, por la Polar, las repactaciones unilaterales, la farmacia. Y eso no fue previo al estallido social, fue antes. Y fue un proceso incremental donde la sociedad se fue molestando, enrabiando y sintiendo que
todos nos tenemos que levantar tempranito, pagar nuestras deudas, pagar el crédito de consumo, pagar esto, lo otro, y de repente nos dar cuenta que hay algunas empresas, ¿verdad?, o grandes corporaciones emblemáticas que o se coluden o abusan, etcétera. Entonces, esto que empieza a aparecer es muy grave, y sobre todo es grave no solo para el país, sino que también para el empresariado el empresariado en Chile, y para las grandes empresas que termina pagando los costos de esto, porque no son todos lo mismo, evidentemente. Lógico. Pero aquellos, la gran mayoría que lo hace bien, se ve demasiado impactada por acciones como esta. Y por lo tanto es muy importante, creo yo, que esta vez el mundo empresarial, el gremio de los empresarios, haga parteaguas muy evidente, muy fuerte con este tipo de cosas, porque son las cosas que van engendrando esta idea de que el capitalismo es el problema, los abusos son los problemas, las empresas grandes solo abusan y no aportan, que el crecimiento económico está a favor de los ricos y no está a favor del resto de la sociedad. Ya sabemos y van acumulando rabia, sí, ¿verdad? ¿Cómo termina esta película? Que son rabias y son emociones, exacto. Ahora, también uno podría mirarlo por el otro lado, así mirar el vaso medio lleno. No sé si estoy siendo muy optimista, pero primero creo que, como tú dices, es súper importante. No hemos visto todavía la reacción como de los gremios empresariales, que debieran, que en algún momento, te acuerdas al comienzo de esta ola que tú describiste de colusiones, de investigaciones y abusos, fueron un poquito débiles y un poquito tibios. O sea, como realmente una voz súper tajante y crítica de este tipo de prácticas, que son delitos además. Pero uno podría también pensar que las instituciones están funcionando. ¿Por qué? Porque estas mismas dos empresas, en realidad esta industria también fue acusada por la Fiscalía Nacional Económica hace 20 años de coludirse, esto no es nuevo, y finalmente no pasó nada porque no hubo pruebas concretas para poder probarlo, era muy difícil probarlo. Y esta vez, en cambio, hay delación compensada, hay ejecutivos de una de las dos empresas que se delataron, digamos, y con eso entregan las pruebas concretas para que el caso siga adelante y que pueda tener éxito en las condenas. Entonces, uno podría pensar también porque pensar que no va a haber colusión o no va a haber atentados contra el libre mercado o práctica abusiva es pensar que no va a haber delincuencia. Eso es improbable. Pero lo positivo es que aquí las instituciones que están por investigar estos casos es que están funcionando. Esperemos las sanciones también, ¿no? Porque las sanciones en la vez anterior fueron clases de ética y las instituciones funcionaron. En el caso Penta, pero en otros casos, exacto, digamos. Por eso que las señales, en este caso, o sea, tienes toda la razón, Connie, es decir, aquí lo importante, las señales es que las instituciones están funcionando, que se están descubriendo los casos, que todavía no se han sancionado, pero las señales simbólicas a veces son mucho más importantes que las señales institucionales, digamos, o objetivas. Tienen que ir juntas. Tienen que ir juntas o tienen que ir de la mano, evidentemente, porque eso es lo que finalmente deja instalada una cierta imagen, una cierta sensación dentro de la ciudadanía. Es decir, el problema no está en que alguien se corrompa, el problema no está en que alguien abuse, el problema está en que eso que pase a ser percibido o juzgado como impune, ¿verdad? Para hacer cosas que el resto de la sociedad no puede hacer. Y en un momento... ¿No te acuerdas de estos relatos de por robarse una gallina pasa tantos días preso, en cambio tú te coludes? Bueno, esas son las cosas que finalmente terminan siendo verosímiles cuando no se atajan a tiempo y las señales no son claras para marcar, como decía, un parteaguas con este tipo de cosas. El tiempo de López, escuchando esto, Cristian, que conversábamos con digo, bueno, todo ese malestar que se fue incubando, sabemos cómo terminó, ¿no es cierto?, en un malestar, en una sensación de desigualdad o de impunidad respecto a lo que le pasaba a unos y a otros por privilegios o abuso, y fue parte de un gatillante del estallido social, a pesar de que hoy se esté reinterpretando y resignificando esa conversación. Pero yo digo, ¿qué podría, no quiero hablar de estallido, pero ¿qué es lo que pasa hoy día? Quizás no se activa con la rabia ese malestar, sino que se activa con un miedo, y los miedos paralizan. Entonces, también, ojo, esto aterriza en un momento en que la ciudadanía probablemente está más guardada hacia adentro, que tiene más temor, que más encerrada, más introspectiva. Más introspectiva, que también eso es lo que nos dejó la pandemia. Entonces también este tipo de cosas cae en otro momento. Y por eso que las señales son importantes, mucho más importantes incluso, porque hoy día tienes una ciudadanía que no está vociferante, no está volcada hacia la calle, por decirlo de alguna manera, con ganas de expresar la rabia, pero la está acumulando, ¿verdad? Entonces, si tú no das las señales, esa rabia no se va a expresar hoy día, a lo mejor la gente no va a salir a gritar contra las colusiones, pero va a quedar instalado, ¿verdad? Y el día de mañana alguien va a retomar eso y va a hacer de aquello un relato verosímil para salir del miedo y pasar a la rabia y empezar a la impugnación, y entramos de nuevo en una dinámica que es jodida. Ahora, déjame decirte una cosa a propósito de lo que tú dices, Claudia. Yo creo que este país es interesante eso. No tiene nada que ver la envergadura del golpe de Estado con el estallido social, pero si nosotros no somos capaces de construir una cierta mirada
común mínima respecto de por qué se produce el estallido social, capaz que en los próximos 20 años vamos a seguir divididos respecto si el estallido social tuvo que ver con el malestar o tuvo que ver con el rol de la izquierda. El rol de la izquierda y el anarquismo venezolano. Eso es súper importante tener eso definido. Porque la transición a la democracia tuvimos, si es que todavía no seguimos reinterpretando lo que fue la transición. Exactamente, la mayoría del país que hoy día que no vivió el golpe, capaz que esto sea algo tan traumático como pudo haber sido el golpe y cuyas interpretaciones den finalmente origen a dos miradas radicalmente distintas y dos formas de entender la realidad del país. Buenísimo ese tema. Vamos a seguir ese tema de todas maneras. Cristian Valdivieso.